De la mañana con 5 minutos. Saludamos a quienes nos siguen a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y en nuestra página de www.wqradio.com. Ya estamos con nuestra primera entrevista del día y damos la bienvenida al economista José Lo Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista y la oportunidad de conversar con sus oyentes. Bien, uno de los temas que vamos a abordar esta mañana es sobre el posible financiamiento de crédito con el FMI que Ecuador podría tener, ¿no? Augusto de la Torre, hasta el día de ayer o antes de ayer, mencionaba algo muy importante, un crédito que podría llevarse, que accedería del FMI, Fondo Monetario Internacional, por 10.000 millones de dólares. ¿Esto está bien para el país cuando estamos en la actual situación económica? Bueno, debemos empezar por recapitular algunas cosas, ¿no? En este momento el gobierno está buscando financiamiento para cubrir ese déficit que no termina de cubrir, ¿ya? Lamentablemente yo creo que este déficit que está tratando de cubrirse se está cubriendo al alza, es decir, están tratando de equilibrar las finanzas públicas, manteniendo relativamente el gasto constante, cuando lo que debería de existir es un recorte del gasto público para que de esta manera no tengan que acudir a la colocación de bonos, endeudamiento general o a la búsqueda de financiamiento vía Fondo Monetario Internacional. Es decir, la mesa servida de la Revolución Ciudadana o del socialismo del siglo XXI nos sigue pasando factura, y esta factura el gobierno está buscando solucionarla mediante la búsqueda de fondos internacionales, en este caso la posibilidad de asistir al Fondo Monetario Internacional en busca de créditos. Sin embargo, lo que debemos recordar es que para que esto suceda, para que el Fondo Monetario Internacional nos ayude o nos dé una mano, siempre existen condiciones, las mismas condiciones que le podrían poner a una persona común y corriente cuando asiste al banco, porque cuando tú asistes al banco en busca de financiamiento, el banco te va a decir, ok, necesito determinada documentación y en el fondo muéstrame cuáles son tus ingresos y cómo vas a lograr devolverme el dinero que en este momento te estamos prestando. Exactamente, cómo me vas a pagar el dinero que en este momento te estás llevando del banco. Lo mismo hace el Fondo Monetario Internacional, te dice, ok, yo estoy dispuesto a prestarte cierta cantidad de dinero, pero ¿cuáles son los compromisos que tú vas a adquirir como país? Entonces ahí hay unos detalles que son importantes y que también son preocupantes. Por otro lado, no deja de preocupar pues que el gobierno no tenga un plan económico serio, ya que haya resuelto de una vez esto desde hace algunos meses. Es decir, que marque una ruta, sino que de alguna manera se hacen como alcances, ya, cada cierto tiempo para lograr financiar un déficit que todavía no termina de financiarse. Y en las actuales circunstancias que nos encontramos económicamente, Ecuador requiere ese financiamiento. Ecuador requiere una búsqueda de soluciones a largo plazo, y yo creo que por ahí viene un tema de una reforma estructural, y la reforma estructural pasa por por un recorte importante del gasto público, porque no puede ser que los ciudadanos ecuatorianos, el sector privado, el empresariado, la persona de a pie, tenga que soportar una onerosa carga de parte del sector público, donde se realizan actividades que no tienen que estarse realizando. Si bien recordemos, durante más de una década los ecuatorianos estuvimos de acuerdo, o mejor dicho, estuvimos molestos, si se quiere, viendo cómo crecía el tamaño del Estado, incrementándose el número de ministerios hasta en el doble, y de repente hoy por hoy, cuando ya, digámoslo así, regresa algo, la sensatez, pues no estamos de acuerdo en recortar esas actividades innecesarias. Debemos deshacernos de lo innecesario, de la misma manera que un padre de familia cuando pierde un empleo recorta los gastos que necesita recortar. Hay que saber hasta dónde da la concha. Efectivamente, y esto es sumamente importante, porque fíjate, una de las claves del crecimiento económico es el ahorro, y nosotros podríamos intentar ahorrar en el sector privado, pero si hay desahorro en el sector público, esto merma nuestras posibilidades de crecer, de generar oportunidades, de generar más empleo por ese desahorro en el que está incurriendo el gobierno. Entonces, si una de las claves de la prosperidad, del crecimiento, del desarrollo, de la generación de empleo, del futuro de nuestros hijos se encuentra en ahorrar, el déficit público, el desahorro, incide en que esas oportunidades se vayan al piso.
Pero, por ejemplo, en uno de mis apuntes que sostengo aquí, dice que con ajuste de inversión pública, amnistía tributaria, el mejoramiento del precio del petróleo, las emisiones recientes de la deuda, se tiene ya cubierto el monto hasta fin de año de lo que de lo que debe Ecuador a otros países con créditos. ¿Es verdad eso? Bueno, habría que ver, siempre esto está sujeto a condiciones. Por ejemplo, para diciembre en realidad se vienen los problemas clásicos de todo gobierno, que es pagar los décimos a los empleados del sector público y por otro lado la ejecución de los gastos del ministerio, de cada ministerio. Es decir, si tú tienes un presupuesto, independientemente del monto, si no llegas a gastarlo totalmente, el próximo año te recortan el presupuesto como ministerio y la verdad es que el sector público opera de manera diferente al sector privado. O sea, ellos lo que dicen es, cuidado, nos van a recortar el presupuesto y tendremos el próximo año para gastar menos y en ese objetivo terminan gastando cosas que no necesitan. Lo que dice usted, economista, es la realidad total. En una empresa X pública que estuve elaborando por un tiempo, tenía su presupuesto ese departamento. Ese departamento tenía que gastar, por ejemplo, vamos a dar $10,000 de presupuesto anual. Gastaba, creo que ya en medio año, 3,000. No sabían qué hacer con lo demás y tenían que gastarlo porque si no lo gastamos, el próximo año ven que no hemos gastado y nos reduce y va a ser peor. Claro, y entonces se inventan todo tipo de cosas, capacitaciones, cursos, no sé. Yo decía entre mí, decía, Dios mío, pero esa plata puede servir para otras cosas. Claro, hacían las famosas carreras 5K, 10K, que pagaban a compañías publicitarias. Tanto para eso. Compraban pacas de aguas o sea, gastos. Claro, ese es un gasto innecesario que en realidad el sentido común te dictaría, bueno, si durante el año, como dices tú, utilizando tu ejemplo del 10% y yo he gastado el 30%, pues listo, ¿qué más falta por hacer? Y el resto ahorrémoslo, como se haría en cualquier empresa privada o cualquier presupuesto familiar. Pero esto pasa factura, porque recordemos que si en este momento el gobierno está buscando financiamiento, es decir, colocar bonos en el extranjero o eventualmente incluso irse al Fondo Monetario Internacional, ese endeudamiento, ese dinero que obtiene el sector público el día de hoy, se paga con más y mayores impuestos el día de mañana. Esos impuestos que vuelven insostenible el crecimiento económico, esos impuestos que evitan que la economía se desarrolle, esos impuestos que evitan que haya más oportunidades para los ecuatorianos y esa generación de empleo que los chicos de la universidad necesitan. 7:13 a.m. Nos encontramos conversando con el economista José Lo Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, precisamente sobre el tema de posibles préstamos por parte de organismos internacionales. Economista, hace pocos minutos usted mencionaba de que para nosotros poder ingresar precisamente a estos préstamos, para poder obtenerlos, este organismo internacional, específicamente el Fondo Monetario Internacional, pone condiciones. Pregunto yo, ¿esas condiciones podrían ser los subsidios que hoy en día podemos ver ya de forma gradual quitándolos? Empezamos por la super, luego por el diésel y quizás continuemos. Bueno, de la misma manera que alguien que busca bajar de peso, lo que le recomiendan es tener una dieta sana y hacer ejercicio. Cuando uno asiste al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario tiene una receta clásica, que es la de eliminar subsidios y aumentar los impuestos. Claro, también exige recortar el gasto público, pero la verdad es que el recorte del gasto público siempre tiene un costo político que este gobierno no termina de asumir responsablemente. Es decir, si nosotros heredamos o si el gobierno heredó una mesa servida que no se terminó de pagar, un abultado gasto público, un tamaño del Estado excesivo, pues lo que el gobierno tendría que hacer es reconocer que esto sucedió y decir, bueno, vamos a dar pasos en la dirección adecuada. Es decir, vamos a recortar, no sé, en 20%, por ejemplo, el tamaño del gasto público o el tamaño del Estado, de manera tal que esta carga no se imponga a los ciudadanos. Ahora, cuando comenzamos a observar la eliminación de subsidios, tenemos que tener presente algo los ecuatorianos. Estamos eliminando subsidios no por las razones adecuadas. Eliminar los subsidios honestamente es adecuado.
es razonable porque distorsiona la asignación de recursos de la economía. Es un pedido que la mayoría de los economistas han hecho a lo largo del tiempo, pero que ningún político se atreve a asumir. Y para que no se convierta en una costumbre por parte de los ciudadanos o como un derecho que... Efectivamente, porque lo que pasa es que los subsidios distorsionan el comportamiento de la gente. Si el costo de la gasolina está artificialmente bajo, tú das más vueltas por la ciudad de las que deberías de dar. Ese es el detalle. Cuando en Estados Unidos se comenzó la guerra contra la pobreza, pues qué casualidad, aumentó el número de pobres. ¿Pero por qué? Aumentó la pobreza declarada, porque era conveniente ser pobre si te iban a dar un bono de comida, si te iban a dar un bono de desempleo, si te iban a dar un bono para la casa o una serie de bonos. O sea, el otorgar bonos, exactamente, el otorgar bonos te mantiene en una zona de confort o en una zona en la que no deberías estar, pero es conveniente estar para la persona que recibe el subsidio. En todo caso, aunque eliminar los subsidios sea adecuado, debemos recordar que los subsidios en este momento se están eliminando para mantener alto el gasto público. Y eso es una factura que también nos deja el gobierno anterior, porque este gobierno, el gobierno actual, el de Lenín Moreno, no tiene los pantalones para recortar el gasto público en la cantidad o en el monto necesario para que los ecuatorianos sigan viviendo con el subsidio. Y vamos, estoy de acuerdo con que se eliminen, pero en esta ocasión se eliminan para mantener el gasto público alto. Y eso nos sigue pasando factura porque más adelante tendremos que financiar ese gasto público alto a través de más impuestos o de mayor endeudamiento. Y el endeudamiento de hoy, sea que lo busquemos en el mercado internacional a través del Fondo Monetario o colocación de bonos, lo pagaremos nosotros más adelante y nuestros hijos también. El aumento de impuestos equivale a disminución de oportunidades y eso tienen que tenerlo claro los ecuatorianos. Y otra cosa, que no se me olvide, que es sumamente importante, temería, espero que no suceda bajo ninguna circunstancia, que otra condición del fondo sea la de aumentar 1, 2 o 3 puntos el IVA. Diría yo que 2 es el número mágico que regularmente buscaría el gobierno utilizar para equilibrar o tratar de equilibrar sus finanzas públicas. De nuevo, esto es algo que no debe suceder porque el gobierno se estaría equivocando gravemente. Una economía en recesión, una economía que no termina de despegar, no puede ni debe aumentar los impuestos porque esto disminuiría más la aceleración del crecimiento económico, generaría menos oportunidades y seguiría haciendo que se le pase la factura al sector privado y a la familia ecuatoriana. Ahora, economista Andrade, ¿hasta qué punto mitiga precisamente estas remisiones a los recargos, a las multas que prácticamente el gobierno nacional indicó a los empresarios? 4.000 prácticamente pues serían beneficiados. Con respecto a ello, ¿de qué forma positivamente pues esto podría mitigar todo ese tipo Bueno, en realidad si nos remitimos a los montos esperados por la remisión de multas e intereses, estos no son montos realmente significativos para el nivel de deuda o el nivel de déficit que tiene el gobierno. Y además es una cuestión coyuntural, porque esto puede suceder este año, pero el próximo año no va a haber ese tipo de ingresos. De tal manera que para que el gobierno solucione su problema y a la vez aligere la carga del sector privado, lo que tenemos que pensar es en fórmulas de largo plazo. Y la fórmula de largo plazo no pasa porque el gobierno simplemente ajuste sus cuentas fiscales, sino que haga la tarea que se necesita hacer en el país. ¿Y cuál es esa tarea? Efectivamente, algo sí se ha caminado en ese sentido, integrarnos más comercialmente al resto del mundo. El acuerdo de la Alianza del Pacífico es algo necesario, integrarnos económicamente a través de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ir por más acuerdos comerciales. Eso es necesario. Se necesita generar un entorno institucional adecuado para que venga el empresariado extranjero, para que venga la inversión extranjera, y eso es algo que no termina de suceder porque el gobierno de Lenín Moreno no ha terminado de generar la credibilidad necesaria. Por eso es que es difícil para ellos colocar bonos y endeudarse el día de hoy, y pareciera que la puerta o la última puerta que están tocando o que podrían eventualmente tocar es la del Fondo Monetario. Y esa es la última salida que nos queda a los ecuatorianos. Yo diría que no es la última salida, es la salida que ve un gobierno tibio que no decide hacer la reforma que tiene que hacerse. Es como, de nuevo, si en una pareja el padre de familia perdió el empleo, hay que hacer una reforma seria. No hay que ir en busca de la tarjeta de crédito, que tarde o temprano igual vas a tener que pagarla y que va a mantener el problema simplemente
movido hacia adelante. Como decía Correa, pues, no hay dinero, pero hay tarjeta, como decía claro, el entonces esa Mastercard pareciera que la sigue utilizando el gobierno de Lenín Moreno y debemos corregir esto en pro del futuro del país. Tenemos que hacer un recorte estructural del gasto público y tenemos que tomar medidas adecuadas que el gobierno de Lenín Moreno todavía no toma. Perfecto, muchas gracias. Queremos agradecer economista José Lo Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, por ese análisis que nos ha proporcionado a través de un tema muy importante para el país, que es un posible préstamo con el FMI. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muy buenos días con todos. Seguimos con más información. 7 de la mañana con 20 minutos.